Hola, bienvenidos a otro episodio en Hilando y Hilando Historias. El día de hoy vamos a hablar sobre la medicina medieval y la importancia de justamente cómo se desarrolla la medicina en esta época para lo que hoy entendemos como medicina moderna. La medicina medieval era más que todo hecha por monjes a principios, en donde justamente pues en los monasterios, al lado de los monasterios, se fundaban a veces, digamos, pequeños hospitales, leproserías, ¿sí? Eso es, así es como se les llamaba, digamos, a los lugares donde se trataban a los leprosos, donde se mantenían a los leprosos, y justamente son monjes, o sea, los monjes soldados de la orden de los hospitalarios, donde pues justamente son órdenes que además de defender, digamos, a los cristianos en el Medio Oriente, también tenían una meta de justamente salvaguardar a los enfermos. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, la medicina, y especialmente gracias a traducciones posteriores de libros árabes y griegos, se va entonces, por así decirlo, dinamizando el uso de la medicina. Porque son los monjes quienes son los primeros que se empiezan entonces a encargar de los enfermos. Pues esto sucede más que todo en lo que es la Alta Edad Media, o sea, lo que es la época comprendida entre el final del Imperio Romano, 476 después de Cristo, y más o menos el siglo 11 después de Cristo. Los monjes entonces se encargan de los enfermos, más que todo, digamos, por la cuestión de lo que es la caritas, ¿sí? La carita o la caridad cristiana. Entonces, pues lo hacen desde un punto de vista cristiano en el que pues tienen que entonces acoger al enfermo, pero no para, digamos, para tratar de curarlo, ¿sí? Eh, de la enfermedad, sino más bien como se ve al enfermo o lo que es el infirmus, como no solamente es el enfermo, sino solamente también es el pecador y por ende entonces no solo se encargan, pues tratan, digamos, de aliviar la enfermedad, pero más que todo está relacionado, están más dedicados a lo que es la salvación del alma. Es justamente gracias a lo que es el renacimiento del siglo XII que entonces esta doctrina, pues este pensamiento va cambiando y se va desarrollando, digamos, nuevos conceptos, como lo que es la infirmitas, la enfermedad, y se va entonces desligando completamente, digamos, de la idea de que pues el enfermo no es solamente, es también un pecador, sino que pues el enfermo es como tal, pues una persona que padece pues una enfermedad biológica. Es gracias a este clima en el que los mismos monasterios entonces se empiezan a dividir en lugares específicos para los enfermos. Los empiezan a clasificar, sí, entonces uno que ya mencioné justamente son las leproserías, donde pues tratan de pues aliviar el dolor de los leprosos y también tienen pues personas dedicadas justamente pues a cada una de estas pues enfermedades, como son los sangradores, enfermeros y médicos, todos ellos pertenecientes a la orden monástica, ya sea los cluniacienses, de los cistercienses, benedictinos, etcétera, etcétera. Además de esto se da también lo que son las traducciones, tanto de textos griegos como de textos árabes. Especialmente se da a conocer, se difunde mucho lo que es los libros de Galeno, que era pues un médico román de la antigüedad romana. Además de estos, aparece uno de los mejores traductores, digamos, de obras médicas llamado Constantino el Africano, durante el siglo X, que justamente ayuda a que este clima se dé pues, para cambiar, para pasar digamos, ese concepto de que el enfermo es además también el pecador del alma, que no, o sea, que no solamente es un enfermo físico, sino también es un enfermo de alma. Este Constantino el Africano ayuda a eso justamente con sus traducciones. Él traduce específicamente a los médicos, filósofos que trataron la medicina, musulmanes, a los filósofos médicos musulmanes. Y es justamente en este mismo siglo, en el siglo X, que se da la fundación de tal vez la escuela más famosa de medicina en la época medieval en Europa, que era la escuela de Salerno. Se inicia entonces
en esta escuela de Salerno una enseñanza tanto teórica como práctica, utilizando en la parte teórica más que todo, y pues obviamente también en la parte práctica, pero más que todo en la teórica, los textos que el señor Constantino el Africano había traducido. Se dice también que en esta escuela de Salerno estudió Trótula, una mujer, una de las primeras mujeres médicas de la historia, y que justamente se dice en el siglo XI que ella escribió un tratado de ginecología. Es muy cierto que en la escuela de Salerno muchas mujeres estudiaron medicina, llegando incluso a ser justamente la escuela de Salerno, tal vez la primera escuela, digamos, que acepta mujeres en cualquier tipo de enseñanza en la Europa medieval. Desgraciadamente, con el pasar de los años se empieza entonces a dar un debate dentro de la misma escuela de Salerno sobre, pues digamos, la cuestión práctica y la cuestión teórica de la medicina. Se da un debate entre si la medicina es una ciencia o si es un ars, si es un arte. El arte, digamos, ya como tal, como lo entendían los medievales, es una cuestión práctica, ¿sí? Mecanicista. Entonces se empieza entonces a debatir justamente pues esa cuestión, lo que entonces termina, por así decirlo, proponiéndose que la teoría es superior a la práctica, dejando de lado un poco la cuestión, digamos, de, por ejemplo, la cirugía, teniendo en cuenta, digamos, ya como tal el conocimiento teórico que se sobrepone al conocimiento práctico. A pesar de que la medicina en estos siglos, digamos, aumenta, digamos, su fama, o sea, se convierte, digamos, en una profesión buscada, sigue siendo desgraciadamente pues una profesión que no da mucho dinero. La mayoría de los estudiantes de la escuela de Salerno, más que todo, son hijos de mercaderes. Los estudiantes, entonces muchos de esos estudiantes de la escuela de Salerno, cuando salen de la escuela de Salerno y se van, digamos, a otras ciudades, en muchos casos no terminan ejerciendo su estudio, ¿sí? Incluso terminan volviéndose mercaderes, y la medicina se termina convirtiendo pues en un hobby para ellos. Son entonces estos médicos que empiezan entonces pues a reemplazar, digamos, esa medicina pagana, mística, sí, que en muchos casos se utilizaba a partir pues de objetos como las piedras, o esas curas mágicas que digamos las herbalistas, que en muchos casos también la iglesia las agarraba como de posibles brujas, y las parteras, son entonces estas personajes empiezan a ser reemplazados por los médicos, digamos que salen, por ejemplo, de la escuela de Salerno. Sin embargo, la escuela de Salerno al principio no empieza a dar, digamos, ese gran título pues, pues, de médico, sino, digamos, hasta cuando el emperador Federico II reconoce justamente a la escuela de Salerno como pues esa gran escuela que puede entonces justamente formar médicos, o sea, se establece la capacidad de formar médicos y farmacólogos. Esto, digamos, el reconocimiento por parte, digamos, de las autoridades, digamos, por ejemplo, en el caso de Federico II, eh, se empieza entonces a hacer un giro importante en lo que es la concepción, el entendimiento del médico, ya como tal, físicos, ¿sí? O sea, que es un médico de escuela, ¿sí? Es un médico teórico, muy en contraposición a lo que era pues el medicus de la antigüedad romana, que era ya como tal, o sea, tanto conocimiento práctico y teórico. Y es así, digamos, como un poco lo que sucedió en la medicina medieval ha afectado a la medicina moderna, ya que esa cuestión, por ejemplo, de, digamos, eh, de sobreponer, digamos, la medicina teórica establecida, digamos, por las autoridades, ya sea, digamos, de la Escuela de Salerno, digamos, las autoridades eclesiásticas, como esto es lo que se tiene que estudiar, se nota mucho en la medicina occidental, que deja de lado, digamos, esa primigenia por ejemplo, digamos, tribus africanas o tribus indígenas o, digamos, la medicina asiática, ¿sí? Se deja muy de lado eso. Siempre, digamos, la medicina moderna está muy condicionada, digamos, por los fármacos, que es claramente, digamos, una herencia de lo que sucedió en la medicina medieval. Y ese es el final del video, espero que les haya gustado, nos vemos entonces la próxima vez.